Hola, ¿qué tal a todos mis queridos Unlockers? Les habla su amigo Alex Mora. En el video de hoy vamos a ver algo relacionado a los test point. En este caso yo tengo lo que es un equipo Motorola, es el Moto G8 Power Line. Es un dispositivo que tiene un procesador MTK. Se supone que es un dispositivo que no debe de ser complicado. Y bueno, les voy a explicar un poquito más acerca de los test point. Test point es una palabra así muy genérica, son puntos de prueba, pero en el argot técnico hablando, al menos hablando en lo que se refiere al software, cuando uno dice, ya el test point se refiere a que nosotros vamos a forzar el dispositivo a entrar en un modo de trabajo. Un modo de trabajo me refiero, por ejemplo, hablando de MTK, que sí nos va a sostener ese puerto COM. En el caso de Qualcomm, que sí nos va a sostener bueno, ahí es modo EDL. En el caso de procesadores SPD igual son modos de trabajo para nosotros, las personas que nos dedicamos a la parte de software. Ten en cuenta que el test point, te lo repito, es una palabra muy genérica, porque por ejemplo hay líneas de encendido, líneas de datos, etcétera, 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 que también tienen sus test points, y tú lo vas a reconocer porque a veces en la serigrafía pues tienen ciertos identificadores o ciertas letras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay casos donde sí dice, bueno, está la letra T y la letra P, o sea, test point, y ya le dan alguna asignatura, pero cuando nosotros escuchemos hazle test point, quiere decir que necesitamos encontrar ese punto de prueba para realizar dichos procesos, o que en el caso de MTK nos mande a un modo BROM. Ese modo BROM, ¿qué significa? Ya lo hemos visto en otros videos, pero para MTK es modo BROM, por así decirlo. Recuerden que son términos genéricos. En procesador Qualcomm es EDL, y en procesadores Unisoc pues podría decirse SPD o EDL también. Son términos genéricos. Esto es la introducción a muchas cosas. Bueno, yo tengo aquí lo que es Pandora Box. Quiero realizarle, este es un ejemplo, el respaldo del firmware. Vamos a ver, en Pandora se supone que yo lo que tendría que hacer solamente es en este botón leer particiones. Ahora voy a conectar el dispositivo a la caja de Pandora. Bueno, aquí ya se quedó, inclusive se quedó diciendo esperando dispositivo. Voy a realizarlo de nuevo. Nuevamente leer las particiones. Muy atentos a los puertos COM. Me cambió, bueno, pero no se notó la rapidez. Ahí me dice esperando dispositivo. Sí me generó un puerto, yo se los puedo mostrar en la herramienta. Aquí está la herramienta, inclusive me dice que está esperando la conexión del teléfono. Aquí ya me lo reconoció, conductor MediaTek, teléfono, y me lo especifica. Conecte el teléfono a la box, al modo BROM o en modo preloader. Como lo notaron, el dispositivo sí me lo reconoce, pero al momento también se bloquea de cierta manera. Aquí hay una palabra clave hablando de MTK que dice modo BROM, modo preloader. Yo intenté conectarlo en modo preloader. Quiere decir que no voy a, por ejemplo, presionar tecla volumen más ni menos al mismo tiempo para forzar ese modo BROM. Nosotros vamos a darle el término de modo de trabajo. ¿Por qué de trabajo? Hay modo, hablando de MTK, modo meta, modo fastboot, etcétera, etcétera. En Qualcomm también hay diferentes modos de trabajar los dispositivos. En modo, procesador SPD también hay diferentes modos, pero eso vamos a dejarlo para otro video. En el caso de MTK podría ser modo meta y modo BROM o preloader para trabajar el dispositivo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si quisiéramos reparar el F4, podría ser que en modo meta, e inclusive aquí Pandora lo tiene también, aquí dice modo meta. Bueno, aquí también recordemos que lo podemos pasar del modo meta
a el modo BROM, leer información y podemos reparar, sacar copia de seguridad, etcétera, etcétera. Ok, y aquí está el modo meta, conexión automática, o podemos elegir nuestro puerto. Autorización avanzada también, pero este es exclusivamente el modo meta, como se dan cuenta, es exclusivo para reparar F4. Ok, ¿qué va a pasar si dicen, Alex, pues es que yo tengo el dispositivo, me llegó este Motorola? Sabemos que en Motorola hay un programa que nos ayuda muchísimo, se llama Lenovo Smart Rescue, que mientras enciende el dispositivo, o sea, podemos repararlo. Y digo encienda, si nos llega un dispositivo a nuestro taller que solamente nos detecta ese puerto o no enciende, descartando que no sea pantalla u otras fallas, o que por ejemplo por alguna actualización nos corrompió el email, no lo podemos trabajar por modo meta, sí o sí tenemos que trabajarlo en modo BROM o modo preloader. Tenemos que conectar el dispositivo. En el caso de este dispositivo, sí traen los test point visibles. ¿Y por qué digo visible? Les voy a poner una muestra. Les voy a poner el tema de un compañero que dice que tiene un Oppo A17 que le hizo test point y ya después ya no pues que solamente se queda en ese puerto. En el caso podría ser, y aquí muchos le han comentado, que él desafortunadamente rompió una línea. Ahí está la imagen, pues sí se ve claramente esta línea que está aquí, la rompió. Como tal no hay test point, no es un test point grande como en el caso de este dispositivo Moto G8 Power Lite. Hay casos que sí o sí tenemos que recurrir a realizar el test point de esta manera. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que bajó ese procesador, sacó las líneas y todo y encontró el test point. Dice, el test point está aquí y ese test point se dirige por tal línea. O sea, no está como tal el test point que se puede ver físico. Sí existe, no está entre las subcapas, porque a veces está entre las subcapas. Aquí sí está, por así decirlo, en la primera capa. Hay que rasparle tantito y realizar ese test point. Creo que tengo un video donde realizo un Oppo A54. Sí está el test point, no es como una línea como tal. Sí hay que quitarle un poquito la resina y le hacemos el test point para degradar el dispositivo. Porque, punto importante, cuando dije degradar, me refiero que ya tenía Android 11 y para trabajarlo tenemos que degradarlo a Android 10. A través de las actualizaciones también los proveedores de teléfonos bloquean ese modo BROM sin abrir el dispositivo. Ese sería caso número 1, que tú estés en modo BROM, modo EDL o el modo que tú quieras, el modo de trabajo, solamente conectando el teléfono. Caso número 2, podría ser que conectes el teléfono y presiones ya sea tecla volumen menos, volumen más o la combinación de ambas. Conectes el teléfono y ya entres en el modo de trabajo. Caso número 3, que efectivamente tengas los test point. Tienes que abrir el dispositivo, crear el puente entre esos test point para entrar en el modo de trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando ya bloquean el test point físico? En ese caso únicamente sí o sí necesitas bajar la memoria y ocupar las reprogramadoras. ¿Por qué? Porque sí pueden bloquear el test point físico, más sin embargo tienes que bajar tú la memoria, ocupar las reprogramadoras, a lo mejor para hacer ese mismo FRP que tú hacías para flashar el equipo y todo. ¿Por qué? Porque en esa actualización bloquearon lo que son los test point. Lo de bloquear los test point ya está muy de moda, ya no es cosa del otro mundo. Por eso, si ustedes toman en cuenta los videos que he subido anteriormente y los videos actuales, se van a dar cuenta que ya hay teléfonos que ya no solamente es conectar, a veces ya no es ni siquiera la combinación de teclas, sí o sí necesitas un test point. Aclaración, personas nuevas,
Como les comentaba, existe el programa de Lenovo Smart Rescue. En el caso de Motorola, mientras tu dispositivo encienda, lo puedas meter a modo fast boot, o mientras te lo reconozca bien la computadora, podemos trabajarlo de esa manera. Ok. Se me olvidaba, también a veces hay archivos de autentificación, o sea, son las llaves para que tú puedas trabajar dichos dispositivos. A veces no hay como tal el test point, a veces es el archivo y te evitas desarmar el dispositivo. ¿Por qué les menciono esto? Ya les acabo de poner la prueba que yo conecto el teléfono, pero no conserva el puerto de trabajo de MediaTek. Yo voy a hacer el test point en este momento. Le voy a dar leer particiones. Ya vimos dónde está el test point. Ok. Miren, yo ya realicé mi test point. Aquí está. Bueno, ahora sí me lo está reconociendo. En mi caso, yo voy a sacar lo que son las particiones, hacerle un respaldo. Aquí ya está. Ahora sí. Y aquí está mantenido. Pongo toda la pantalla para que se den cuenta. Vamos a cambiar los drivers. Aquí ya está MediaTek USB port COM1. Aquí ya me lo sostuvo. Les voy a mostrar un poquito. Ya me lo reconoció. Motorola Moto G8 Power Lite. El código nombre o codec name es Blackjack 64. Aquí está el tipo de procesador, la build, toda la información. Miren el parche de seguridad 2022-0405, la versión de Android. En mi caso ya saben que yo pues los datos del usuario no los copio. Y ya va a empezar a trabajar el dispositivo. Aquí se los dejo para que ustedes vean. El puerto está sostenido. Hace rato me daba un puerto. El puerto creo que era el COM7. Ustedes regresen al video. Pero no me lo sostenía. Ahora sí lo puedo sostener. Recuerden que hay actualizaciones. Y aquí está, es 2022. Todavía no estaba muy de moda a bloquear muchos dispositivos. Iniciando el año eran pocos los dispositivos que les bloqueaban el test point por actualización. Ahora ya está muy de moda bloquear esos test point por medio de actualización. Y la última solución es bajar la memoria y reprogramarla, ok, o ya trabajar el FRP y todo eso. Hay modos, recuerden, o herramientas o archivos que nos pueden hacer todo este trabajo. En este caso pues yo no hice como que tal la búsqueda del archivo. Podría ser que sí exista el archivo para trabajar el dispositivo. En mi caso pues no lo busqué, pero ese también llévenselo muy en mente. Infórmense, lean, busquen información y todo, y sobre todo corroboren los test point. Los test point que yo les comparto son test point que yo ya he realizado con los dispositivos, porque a veces hay test point que son equivocados, están errados, y en lugar de ayudarte, pues prácticamente el equipo pues te lo dejan muerto, por así decirlo. Ok, regresando aquí a cámara, se dieron cuenta que ya me sostuvo el puerto, ya me empezó a leer particiones. Puedo trabajar muchísimas cosas. Recuerden que estos tutoriales son para que ustedes sigan creciendo como pues a nivel software, a hardware también. Ya los tiempos actuales ya nos forzan a saber hardware y software. Les mando también unas mediciones aprovechando. Bueno, mis queridos Unlockers, en este video creo que pues ha sido todo. Ha sido muy nutrido para ustedes. Recuerden que trato yo de condensar toda la información. Fácilmente esto nos lo podemos llevar a unas 5 o 6 horas hablando test point, todos los detalles y todo eso. Inclusive, bueno, próximamente voy a hacer un video donde hay una sugerencia. En lugar de ocupar las pinzas, ustedes sí lo notaron a cámara, voy a dejar esa parte, pues que yo tuve que como que acomodarme de cierta manera. Podemos soldar, también se puede para más comodidad y sobre todo seguridad, porque recuerden que hacer el test point nada más es darle un toquecito, no es puentear directamente, no, es solamente crear ese pequeño, es como un clic, un apagador. Un encendido apagado, es un solo clic. Una vez que ya nos genera el puerto, ya podemos empezar a trabajar dicho dispositivo.
Pero bueno, esto es así y va a seguir, las actualizaciones van a seguir. El nivel para desbloquear, trabajar un teléfono está subiendo. A veces ya no es suficiente con los test point, a veces tenemos que sí o sí ya bajar memorias, reprogramar y volver a resoldar. Pero importantísimo esos aportes de los compañeros que brindan, todos los test point, las guías y todo. Muchas gracias a ellos. Les mando un saludo, mis queridos Unlockers. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye.